Adelante, Sheikh. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos. Inshallah que se encuentren bien, inshallah que se estén preparando para el Arba'ín Husayní, que ya lo tenemos encima, ya faltan 2 días, inshallah, y que hagan, inshallah, la ziyara, que lean la ziyara en familia, que recuerden al Imam al-Hussein, inshallah. Estamos viendo la sura At-Takwir, la sura número, o el capítulo número 81 del Sagrado Corán, una sura mequinense revelada en la Meca. Habíamos visto las primeras aleyas. Hemos llegado a la aleya número 8. Al principio veíamos cómo nos hablaba de cómo va a ser el Yawmul Qiyamah, el día del juicio, cómo va a ser el fin del mundo. Y llega a esta aleya muy especial, en donde esta justamente que vemos en pantalla, que es la aleya que dice: y cuando la niña enterrada viva se le pregunte, ¿por qué ha sido asesinada? ¿Por qué pecado? ¿Por qué delito ha sido asesinada? Entonces, llegamos a esta parte y la semana pasada habíamos cortado la clase allí para dedicarle un párrafo especial a estas 2 aleyas. ¿Por qué? Porque nosotros a veces cuando escuchamos esta palabra de la época de la Jahilía, a veces no tomamos dimensión de a dónde podía llegar esa ignorancia, ¿no? La Jahilía es la ignorancia, y cuando nosotros vemos que previo a la venida del profeta Muhammad, o incluso cuando el profeta, entonces podemos ver, disculpen, aquí voy a ver si puedo, ahí está, no sé si escucharon, bueno. Entonces, el profeta, alayhi salatu wassalamu alayhi, cuando llega se encuentra con un mundo repleto, lleno de ignorancia, y especialmente en la Meca, una situación de gran ignorancia. Y lo mismo sucede en nuestra época, la época previa a la venida del Imam al-Mahdi, se dice que esta es la segunda época de la Jahiliya, y que podemos encontrar algunas acciones negativas similares a las que se encontró el profeta cuando Dios lo elige como profeta y cuando él se manifiesta como el profeta de Dios. Entonces, una de las cuestiones que preocupaban realmente y que mostraban la situación de oscuridad, podemos decir, en la que se encontraba la gente en aquella Arabia, en el Hijaz, en la península árabe, era el tema de que sepultaban a las hijas mujeres vivas. Esto es algo muy famoso, y realmente cuando nosotros escuchamos hablar de este tema principalmente, enseguida se piensa en el machismo que podía llegar a haber, en la falta de valor que se le daba a la mujer, por ejemplo. Pero esto va mucho más allá de eso, ¿sí? Y hay varias razones por las cuales los árabes enterraban a sus hijas vivas. La cuestión es que tenemos que entender que esto sucedía, que esto era algo eh, que se había hecho una costumbre, y que lamentablemente pasaba a ser algo común y corriente entre los árabes. Si no, el Corán no lo hubiese traído como un ejemplo y no hubiesen descendido estas 2 aleyas, sobre todo la segunda, en donde dice: ¿Por qué
Dhanb, ¿por qué castigo? ¿Por qué, digamos, delito fue asesinada? O las mismas chicas preguntan, o las niñas preguntan, ¿por qué delito fui matada, ¿no? En el día del Yom Kippur. Entonces, se lo relaciona, como dijimos, con la cuestión del machismo, pero es mucho más amplio el tema y realmente la ignorancia que puede llegar a tener una sociedad a veces puede llevarlas a cometer crímenes tremendos. Nosotros vemos, por ejemplo, en nuestra sociedad cuestiones que son similares y que generalmente cuando se traen estos ejemplos o estas aleyas y se cuenta lo que sucedía en la época de la ignorancia, de la Yahilía, en la época del profeta, la gente se asombra, la gente se conmueve. Sin embargo, nosotros en nuestra época también vivimos cosas similares. Por ejemplo, que la gente tenga miedo a la pobreza, entonces decida abortar a los hijos. O que a causa de la fornicación y a causa digamos, de una vida sexual sin límites y una libertad que ya pasa todo el límite de lógica y se transforma en un libertinaje, entonces vemos que también hoy se matan a los hijos, no se les permite vivir y se anulan, digamos, o se interrumpen los embarazos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? Realmente, hoy, digamos, se practican este tipo de abortos eh, porque ya hay un avance, digamos, en lo que es la medicina, el conocimiento del cuerpo humano y cómo poder hacerlo y en qué momento poder hacerlo y de qué manera. Pero no hay diferencia con esperar que nazca la criatura o asesinarla antes. De hecho, es una vida que se está asesinando y que se está quitando. Obviamente que en el Islam hay casos en los que están permitidos el aborto, por supuesto, pero estamos hablando de la mayoría de los casos que son donde no está permitido, está prohibido y que las excusas son parecidas, muy parecidas a las excusas que ponían los incrédulos en aquella época. Entonces, sobre esta ley principalmente y puntualmente, y en lo que refiere al tafsir, podemos decir que aquí se refiere en este término a un término que deriva de wad, que significa una niña enterrada viva, pero que esta palabra significa algo a lo que se le puso un peso, digamos, encima. Y hay una interpretación que se hace sobre esta ley que en realidad habla de aquellos que son matados por amor a Ahlul Bayt, aquellos que se martirizan, digamos, por amor a Ahlul Bayt. Esa es una interpretación, pero la interpretación más famosa es la que cita esta costumbre que existía en la época de la ignorancia o de la Jahiliya, en donde cuando se acercaba el momento del parto, cuando ya las mujeres empezaban a sentir los dolores del parto y se sabía que iba a estar cerca, inmediatamente y por las dudas iban y cavaban un pozo. Miren, fíjense qué terrible. Cavaban un pozo esperando que, bueno, si llega a ser una mujer, rápido para que la madre no tenga un vínculo con la criatura, se lo enterraban. Se lo enterraban. Entonces, realmente podemos ver que la ignorancia en la que estaban sumergidos nos asusta realmente si uno escucha esto, pero cuando nosotros vemos lo que pasa en el mundo actual, entonces nos damos cuenta que estamos en una segunda yajiría sin dudas, sobre todo en este punto. Y bueno, hay discusiones si este era un acto que lo hacían todas las tribus de la península árabe o las tribus o algunas tribus. Se nombra a la tribu de Kinda o Kanda como que tenían esta costumbre, pero parece que era algo generalizado, porque realmente si no, el Corán no lo hubiese traído de esta manera como un ejemplo y un llamado a la atención sobre estas niñas que eran asesinadas de forma inocente, ¿no? Incluso el Corán
como bien sabemos, dice que asesinar a un inocente o una vida inocente es como matar a toda la humanidad. Por lo tanto, en este sentido, la mayoría de los intérpretes del Corán se inclinan porque esta ley ya tiene que ver con esa costumbre realmente muy fea, eh, muy terrorífica, podemos decir. Realmente, imagínense una madre cuando está esperando tener un hijo, 9 meses lo lleva en la panza, lo siente, siente que patea, siente esa presencia, siente cuando está despierto, siente cuando come dulces, por ejemplo, siente que el bebé un poco se alborota dentro de su vientre, pero bueno, en el momento en que nace, si era una mujer, se decide que hay que enterrarlo vivo. Es realmente una salvajada, podemos decir, y es realmente asombroso al grado que puede llegar de ignorancia el ser humano. Ahora, la cuestión es que este tipo de práctica tiene un porqué. Lo primero que pensamos, obviamente, es el poco valor que se le daba a la mujer. Y esa es una cuestión, ¿no? A tomar en cuenta y a tener en cuenta, que el Islam viene a darle derechos a la mujer, desde la misma vida, desde que su vida pueda continuar y desarrollarse, hasta la forma en la que se va desarrollando. Pasamos de que se entierren a las mujeres vivas a una Khadija al-Kubra, alayha salam, la esposa del profeta, que era una mujer poderosa, empoderada, dirían ahora, y que realmente fue un gran apoyo para el profeta. O Fátima, alayha salam, o Zainab al-Kubra, denunciando los crímenes de Yazid en su corte, digamos. Entonces, nosotros como podemos ver, si bien el modelo de mujer en la época de la Jahiliya era la mujer oprimida, la que no tenía voz ni voto, la que era un objeto para los árabes, la que se compraba y se vendía. Esto sucedía en la época de la Jahiliya, se compraban y se vendían mujeres, realmente se le daba muy poco valor y cuando una pareja tenía una hija mujer, se la quedaban, pero ya cuando había dos, ya sobraba, entonces había que matarla, imagínense. Entonces se pasó de eso a una Zainab o a una Fátima alayha salam o a una Khadija, enseñando realmente lo que es el modelo de mujer para los musulmanes y cómo debe ser el modelo de mujer para los musulmanes. Entonces, un punto, una causa que haya provocado de alguna forma este tipo de acto aberrante puede ser la poca valorización que tenía la mujer o la desvalorización que tenía la mujer. Eso está claro que existía en la época de la Jahiliya y que muchas veces, lamentablemente, muchas de estas cuestiones que tienen que ver con una época que ya terminó, digamos, una época que hace 1400 años debía por lo menos haber terminado, algunos musulmanes todavía siguen teniendo. Es decir, que hoy vemos en parte del mundo islámico un maltrato hacia la mujer, una desvalorización de lo que es la mujer, vemos, por ejemplo, una crítica que hacía el imam Khomeini, rahmatullah alayh. Decía, la mayoría de los libros islámicos están escritos por hombres, por eso no se conoce realmente el grado de sapiencia, de importancia que tiene la mujer, porque no son las mujeres las que escriben sobre ellas mismas, sino los hombres, ¿no? A veces es muy gracioso cuando se va a dar una conferencia sobre la mujer en el Islam, que el que habla es un hombre también. Entonces, todo esto realmente, y bueno, cosas mucho peores como la ablación femenina o el trato que se le dan a la mujer en algunos países del Golfo, por ejemplo, sin ir más lejos, en Arabia Saudita hace muy poco tiempo, creo que unos 3 4 años atrás, la mujer obtiene el permiso para manejar vehículos. Entonces, la prohibición de manejar un vehículo
que tiene la mujer. ¿De dónde sale, no? ¿De dónde pueden extraer esa ley si en la época del profeta ni siquiera había vehículos? Entonces, realmente son cosas que van quedando de una época de la jahiliyya, de una época de la ignorancia y de algunas culturas que son muy fuertes y que traspasan las verdaderas enseñanzas del Islam y terminan a veces mezclándose las cosas. Entonces, esa desvalorización de la mujer es una de las causas por las cuales se enterraban vivas, digamos, y esto es algo muy famoso, es algo que no se discute, digamos, que en todos los libros de historias lo vamos a encontrar. Eh, También otro de los puntos es que había una gran pobreza. Saben que la Meca empieza a tener una revalorización después del Amul Fil, después del año del elefante, porque con la Meca sucedió algo muy extraño, muy llamativo. Saben que la Meca era un lugar muy seco, digamos, muy difícil para vivir, y que con la llegada de Ismael, alayhi salam, y de su madre Hajar, y de que brotara la fuente de Zamzam, poco a poco fue acercándose la gente y viviendo allí, pero con la llegada de lo que es el, ¿cómo se dice? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la idolatría, no me salía, la idolatría y el comercio con la idolatría también fueron como perdiendo esa bendición, fueron como perdiendo la baraka hasta el Amulfil, en donde Allah defiende a la Meca y la Meca se empieza a sentir como un lugar seguro, un lugar especial y la gente empieza nuevamente a acercarse, pero vivían con mucha pobreza hasta que algunos comerciantes se enriquecían realmente con las caravanas y bueno, entonces esa pobreza a veces era difícil de repeler y hay mucha gente que tenía mucho miedo a la pobreza y que bueno, cuando tenían hijos, entonces si tenían hijas mujeres, la hija mujer no aportaba, no trabajaba, la hija mujer era una carga, entonces puede ser también por esta cuestión que eh, la mujer, digamos, era preferible matarla antes que mantenerla, ¿no? Incluso los árabes de la época de la Jahiliya se sabe que eran grandes saqueadores, ¿no? Se atacaban las tribus entre ellas y esto era un trabajo de los hombres. Entonces la mujer era como una boca más para alimentar. Eso es una también interpretación que hay. Y otra cuestión también que es muy propia de los árabes en aquella época y hoy lamentablemente se ha visto también en algunos casos, eh, como a veces había ataques entre distintas tribus y distintas familias, el miedo a que se mancillara el honor de una tribu porque unas mujeres de esa tribu eran saqueadas, eran raptadas y eran violadas, por ejemplo. Entonces preferían no tener tantas mujeres. Por supuesto que la primera de las interpretaciones de todas las que hemos citado es la más correcta. Y el Sagrado Corán repudia este acto y da a entender allí que una mujer que ha sido asesinada, una bebé que ha sido asesinada, una niña, es totalmente inocente y que va a hacer un cuestionamiento de esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pecado cometí? ¿Qué delito cometí? ¿Qué es lo que hice de malo para merecer la muerte de esta forma tan terrible? Eh, Volviendo al tema de nuestra época actual, hoy si realmente le preguntaran a los niños que antes de nacer son asesinados en los vientres de sus madres, porque sus madres simplemente quieren tener una vida sexual libre, entonces a veces no se cuidan, a veces son irresponsables y luego pasan estas cosas que bueno,
va a venir un chico al mundo, entonces dice, no, yo con 16 años, 15 años, 14 años, no quiero hacerme cargo de un chico, voy, lo aborto y sigo mi vida igual que antes, no aprendo nada, y si viene otro, lo vuelvo a abortar y no pasa nada. Digamos. En esos casos realmente hay una gran ignorancia, es una gran opresión, es un asesinato y realmente es o debe tener un final de castigo, digamos, un final en donde la persona realmente comprenda que lo que ha hecho es un crimen. Por lo tanto, debe ser castigado por un castigo divino. Claro, después hay otro tipo de casos, ¿no? que se pueden llegar a discutir, se pueden llegar a comprender. Por ejemplo, en la escuela Shia, sobre las mujeres que son violadas y quedan embarazadas, no hay digamos, un dictamen especial de que puedan llegar a abortar por ese tema. Pero en la escuela sunna está abierta la discusión y quizás hay algunos sabios de entre los hermanos sunnitas que permiten el aborto en estos casos. Pero bueno, la cuestión es que la gran mayoría de los abortos no se producen por ataques sexuales, sino realmente se producen por una cuestión de comodidad, si se quiere, de no traer un hijo al mundo y que no sea una carga y que no sea una boca más que alimentar y alguien a quien cuidar. Eh, Muchas veces vemos que son las abuelas las que se hacen cargo de esos chicos que terminan naciendo. Entonces las madres son muy niñas, quedan embarazadas, lo tienen, la que no aborta lo tiene, y en la mayoría de los casos lo termina criando una abuela, mientras que la madre sigue haciendo su vida normal y sigue equivocándose de la misma forma. Y cuando hablamos de la madre, hablamos del padre también, ¿no? Porque eh, el chico nos hizo solo, ¿no? Entonces, como podemos ver, nosotros vivimos en una gran ignorancia también. Y el Islam, como forma de vida, pone siempre un freno y una barrera a todos estos tipos de cosas. Si realmente la gente aplicara el Islam y viviera según lo que dice el Islam, estas cosas no sucederían. Entonces muchas veces uno realmente aplaude a esas madres que bueno, vino un hijo y se hacen cargo, como quien dice, y lo tienen igual y enfrentan la vida y muchas veces pierden a su compañero porque su compañero era un compañero de diversión nada más. Cuando viene un hijo, cuando vienen los serios se quieren ir, se escapan, no se hacen cargo del hijo y en esos casos hay mujeres que se remangan y que crían a su hijo y lo sacan adelante. Y bueno, uno realmente felicita esto, pero no obstante, no es la forma correcta de vivir en armonía con Allah, en armonía con las criaturas. Es decir, Allah puso leyes muy claras en donde las relaciones deben estar eh, concretadas, podemos decir. No, la palabra bendecidas no es correcta, que es la que iba a decir, sino que deben estar respaldadas también, si se quiere, por un contrato matrimonial. Fuera del matrimonio es haram. Y si nace un chico también, la jurisprudencia islámica dice que hay que hacer con ese chico. El padre debe hacerse cargo, debe darle una crianza, debe mantenerlo, sea el tipo de casamiento que sea temporal o sea permanente. Entonces verdaderamente vemos cómo el Islam con su sabiduría y conociendo la debilidad del ser humano y los errores que pueda llegar a cometer, lo ayuda a hacer las cosas bien. En este caso, sobre todo, de traer hijos al mundo. Eh, Obviamente, ya dijimos los por qué en cuanto a la elección de matar solamente a las hijas mujeres, ¿no? Pero si vamos al caso, realmente en nuestra cultura simplemente no se decide si matar a la mujer o al hombre porque no es necesario elegirlo, o sea, cualquiera de los dos va a molestar, entonces no está esa discusión, pero el acto se comete. El acto se comete, el acto incluso se discute en los senados y en los congresos, salen leyes, estoy hablando en general, ¿no? En América Latina, en Estados Unidos, en Europa, o sea, esta cuestión del aborto está muy en boga de todos. Entonces, cuando
realmente nosotros vemos la opinión que tiene la gran mayoría de la gente, vemos que están a favor de un crimen. Y el por qué es similar a todo lo que hemos dicho que decían en la época del profeta. O la pobreza, o perder la libertad, o en fin, en el caso de que sean mujeres solas, en el caso del machismo que todavía existe y mucho en Occidente, no es que no existe, no es que Occidente se ha curado de esta cuestión, al contrario, tiene muchísimo que aprender del Islam. Y los musulmanes, muchos también tienen mucho que aprender del Islam mismo, que no conocen, y de la forma en que el profeta o el imam Ali veían a las mujeres, principalmente a Fátima. Entonces, realmente como reflexión, nosotros tenemos que recordar que esta pregunta que hace también nos la van a hacer a nosotros como sociedad, ¿no? Así como vemos en pantalla, vi ayudan ben qutilat, ¿por qué delito fue matada? De la misma forma hoy se nos va a preguntar en el Yawm al-Qiyamah y en la tumba también. ¿Por qué delitos fueron matados los niños? Los delitos los cometían los padres, los pecados los cometían los padres y los chicos tienen que pagar. Entonces, podemos ver que vivimos en una gran ignorancia, aún el ser humano ha dado muchos pasos hacia atrás y necesitamos de un imán reformador, del imán Mahdi, Ajalullah Ta'ala Farashahu Sharif, porque verdaderamente los musulmanes mismos y los no musulmanes han perdido el rumbo. En esta cuestión, sobre todo, de las relaciones sociales y las relaciones familiares, realmente los musulmanes dejan cada vez más que desear en todo el mundo islámico y fuera del mundo islámico. Muy bien. Entonces, إذا الموءودات سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. Entonces continúa, cuando los registros sean expuestos o sean desenrollados. Muy bien. Como sabemos, en el Yawm al-Qiyamah, en el día del juicio, todo va a quedar al aire libre y en el caso del suhuf, o sea, las páginas de nuestra vida, también el registro de todo lo que hemos hecho va a quedar a la luz, va a ser desenrollado, como si uno ocultase algo, por ejemplo, una alfombra y bueno, la desenrollan y queda todo como tiene que ser, ¿no? Bien visible. Entonces ahí la gente realmente va a tener que arreglar sus asuntos con Dios. Dios es el dueño del Yawm al-Qiyamah. Allí mismo todo va a quedar expuesto, absolutamente todo. No hay nada que hayamos ocultado en este mundo sin que se manifieste en ese momento y tengamos que hacernos cargo de ello y pedir el perdón, inshallah, que lo logremos. El mismo Sagrado Corán tiene una leyenda donde se le dice al ser humano que su registro, ya que de esa forma el mismo ser humano va a ser juzgado. ¿Cuántas cosas nos olvidamos que nosotros mismos hicimos y que quedaron ahí registradas? Y el día que se nos muestren, entonces quizá nosotros espiritualmente, para ese entonces nos hayamos elevado, entonces podemos pedir perdón de mejor manera de aquello que hemos hecho. Muy bien. Entonces, esto también significa, no nos olvidemos, que nuestros actos no solamente van a ser así, descubiertos, digamos, enrollados ante Allah, sino ante las demás criaturas. Algunas personas, por orden de Allah y por misericordia de Allah, van a mantener el secreto entre Allah y esa persona, y Dios les va a cubrir los defectos, porque es Sattar al-Uyub el que cubre los defectos, pero otros no.
otros van a quedar totalmente expuestos y se va a conocer todo lo que hicieron con sus manos. Por lo tanto, nos hace acordar esta bella esta cuestión. Y continúa, وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. Kushitat. Cuando el cielo se ha despellejado o desollado, también podemos decir. Muy bien. Kash significa despellejar algo. Y aquí lo que significa es que le se ha quitado el velo. Entonces la gente va a poder ver los otros mundos. O sea, aquí está hablando del samá, del cielo, pero no está hablando de que se va a despejar y se van a correr las nubes, sino que los otros mundos, los mundos sutiles, también van a quedar en evidencia, se van a poder ver. El ser humano en ese momento va a entrar en un estado realmente en el que va a conocer mucho más de lo que puede conocer ahora. Muchos de los secretos van a ser revelados. Muchas de las cosas que se esperaban van a ser tremendas y terroríficas con respecto al día del juicio, digamos, próximo, o sea, al fin del mundo. Y allí todo el mundo va a estar a merced de aquello que ve, digamos. Se va a rendir completamente ante ese escenario apocalíptico y no va a haber nada que hacer. Muy bien, entonces continúa, hay una nueva ley que dice وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَ. Cuando el infierno, el Jahim, es el infierno y es una hoguera que está constantemente prendida, su'ira, se ha avivado. ¿Qué significa esto? Significa que Allah subhanahu wa ta'ala va a mostrar el infierno y lo va a alimentar con los incrédulos, y entonces de esta forma va a ser nuevamente avivado ese fuego. Es más, se dice que hay algunas personas que a lo largo de la historia han cometido graves crímenes y que van a ser como el horno del infierno, ¿no? Esas personas que van a estar para siempre allí y que de ellas emana el calor del fuego. Muy bien. Entonces aquí también tenemos que ver una interpretación especial que se hace, que dice que, bueno, que en ese momento, eh, el momento, digamos, del traspaso entre el mundo material y el mundo espiritual, o sea, no estamos hablando del Barzaj, sino estamos hablando de la resurrección. El hombre vuelve a vivir, digamos, con su cuerpo para ser juzgado, y bueno, en esa transición, con sus mismos cuerpos van a eh, devolverle vida al fuego, es decir, van a alimentar el fuego. Entonces aquí lo que nos enseña también de alguna forma es que el castigo viene después de la resurrección y que este castigo infernal, perdón, el ser humano lo va a vivir de esa, lo va a vivir realmente en cuerpo y alma. Y bueno, vamos a llegar hasta aquí. Vamos la clase que viene, inshallah, a continuar con la ley número 13, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero realmente la reflexión que podemos hacer antes de terminar la clase y con respecto puntualmente a las leyes anteriores que hablan del crimen de las niñas, digamos, cuando nacían, es que nosotros todo lo que tenga que ver con la yahilía, con la ignorancia, y fíjense que el Islam es conocimiento, el conocimiento es luz, la luz ilumina.
la ignorancia es oscuridad, o sea, todo lo que vaya en contra del conocimiento y del intelecto del ser humano realmente va en contra de nuestra religión y de nuestra forma de vida. Por lo tanto, nosotros vemos a veces en los medios, incluso en los programas educativos que hay en las escuelas, que se nos quieren hacer aceptar cosas que realmente van en contra de lo que dice el Islam, van en contra de la lógica, van en contra del pensamiento islámico. Y el Islam es el que nos tiene que construir como miembros de una sociedad sana, pura, buena, y que si no lo es, la sociedad en la que vivimos, nosotros como musulmanes no tenemos que adaptarnos o adoptar, mucho peor, ¿no? Adoptar las costumbres de ignorancia que existen en el mundo no islámico. Al contrario, el musulmán debe ser un faro de luz que ilumine y que arrastre a los demás hacia la luz, hacia el conocimiento. Por lo tanto, a veces nos asombramos, ¿no? Musulmanes que defienden el aborto, musulmanes que defienden distintos grupos, digamos, de personas que tienen una elección sexual particular, cuando el Islam condena todo eso. El Corán claramente da, da un programa completo de vida y el musulmán debe vivir esa vida como musulmán y rechazar todo lo otro. Es difícil porque las nuevas generaciones se crían ya y maman, digamos, todo esto, ¿no? De aceptar al otro, de que, bueno, cada uno tiene una elección que puede llevar a la práctica en su vida y que la vida de cada uno, pero el Islam no dice eso. El Islam, por el contrario, dice que todo pertenece a Allah y que todo glorifica a Allah, todo aquello que hay en los cielos y en la tierra, que lo obedece. Y el ser humano debe obedecer a Allah. Entonces, el ser humano debe alejarse de aquello que lo aleja de Allah, sea lo que sea. Debe mantenerse firme y debemos tener una forma de pensar islámica. No importa lo que dice la televisión, no importa lo que dice ¿cómo se dice? El programa en la escuela. Lo único que importa verdaderamente es lo que dice el Islam, es lo que dice el Corán, es lo que decía el profeta, y el musulmán, mientras que esté en ese camino, va a estar en Sirat al-Mustaqim. Ahora, cuando empieza a torcer, cuando empieza a girar y a querer amoldar el Islam a los pensamientos de Occidente de hoy en día, entonces ahí lo que está haciendo es una mezcolanza, es una ensalada, no es el Islam y por supuesto no lo va a llevar a buen puerto. Yo puedo tener una pizza, por ejemplo, cocinada, preparada, cortada en 8 porciones, lista para comer, y sé que eso es una pizza, o puedo tener adentro de una cacerola, de un recipiente, puedo tener harina, puedo tener agua, puedo tener aceite, puedo tener mozzarella, puedo tener, no sé, aceituna, puré de tomate, levadura, pero eso no es una pizza, son los ingredientes. Y de allí voy a agarrar lo que más me gusta y voy a dejar lo que no me gusta, entonces eso nunca va a